Buenas tardes, mi nombre es Andrea Ruiz y junto con mi compañero Carlos Daniel Vázquez continuaremos hablando sobre la anatomía y la fisiología del cuerpo vítreo. Bueno, hablaremos de la segunda cavidad del globo ocular, que es la cámara vítrea, en la cual en su interior podemos encontrar al cuerpo o al humor vítreo. Este va a constituir aproximadamente el 80% del volumen del ojo, o también se puede referir como 4/5 partes posteriores del globo ocular. Por lo tanto, será la estructura más grande de la cual hablaremos. Y bueno, el humor vítreo pues va a ocupar cierto. Entonces, en su segmento anterior va a estar limitado por el cuerpo ciliar, por las zónulas y por la cara posterior del cristalino, mientras que en su segmento posterior va a estar limitado principalmente por la retina. Como nosotros vemos, el humor vítreo va naturalmente a adquirir una forma de esferoide, excepto en una zona, y esa zona sería en su parte anterior. Si nos damos cuenta, este adquiere una depresión en cúpula. ¿Y cuál es este fin? Bueno, primero, este nombre o esta zona se le conoce como fosa hialoidea, fosa patellaris e incluso la encontré como fosa lenticular. Entonces, el fin de que esta zona sea convexa es que pueda alojar y acomodar a la cara posterior convexa del lente. Después podemos encontrar a la siguiente estructura, que ya la podemos reconocer bien, que sería el conducto hialoideo, que lo vamos a describir más adelante. Y por último, el humor vítreo morfológicamente va a constar de 3 partes: la membrana hialoides, la base del vítreo y el vítreo central. Pero antes de describirlo, sería importante comprender la composición y otras consideraciones del humor vítreo. Por ejemplo, este está definido como una sustancia gelatinosa y transparente. En la imagen del centro, pues podemos ver muy bien esta formación que les digo, porque este fue separado de la esclera, de la coroides y de la retina. E incluso se dice que este vítreo es de un niño de 9 meses. La longitud del humor vítreo en un recién nacido es alrededor de 10.5 milímetros, mientras que en un adulto alcanza aproximadamente los 10.5 milímetros, si cuando esta persona no tenga alteraciones en la refracción. Nosotros ya sabemos que el humor vítreo es un líquido que no se renueva. Por tanto, durante su etapa embrionaria se va a formar hasta alcanzar cierta cantidad, que es la de un volumen de 4 mililitros, y tiene un peso total de 4 gramos. Ahora, entrando a otro aspecto más bioquímico, el 99% del humor vítreo es agua, mientras que el restante, o sea, el 1%, serán sólidos, en donde vamos a encontrar a los glucosaminoglucanos, como el ácido hialurónico y el condroitin sulfato, y proteínas estructurales como el colágeno, la fibrilina y la opticina. Estas 5 componentes todas tienen su importancia, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero considero recalcar que, porque es muy importante, saber que hay 2 componentes principales o 2 componentes mayoritarios del vitrio, que en este caso los resalté con otro color, que sería ácido hialurónico como el principal glucosaminoglucano, y el colágeno como principal proteína del vitrio. ¿Esto por qué? Porque me permite explicarles el por qué si el 99% del humor vítreo es agua, por qué este adquiere una estructura de gel. En esta imagen del centro podemos observar en estas líneas naranjas las fibrillas de colágeno que van a estar suspendidas en ácido hialurónico. Entonces, con la interacción de ambos se va a generar este aspecto viscoso que caracteriza el humor vítreo. Es importante también saber que,
Esta estructura en gel no se va a dar de manera independiente por el ácido hialurónico o por el colágeno. Siempre tienen que interactuar juntos para que se dé esta característica. Otra cosa importante es que el humor vítreo está acompañado de una población muy pequeña de células que por el sitio de su localización se llamarán células vítreas, conocidas como hialocitos, que se cree que estos hialocitos son los productores de las fibrillas de colágeno y del ácido hialurónico. Y bueno, por último, también podemos encontrar células fagocíticas, que su función será eliminar los detritos, pero bueno, esa función será mejor explicada en el apartado de fisiología. Entonces vamos a describir cada componente por separado. Empezamos con las proteínas. En este caso, la principal es el colágeno. Ya les había mencionado que el colágeno se encuentra en fibrillas y van a ser delgadas de 10 a 20 nanómetros. Va a estar compuesto por distintos tipos de colágeno, pero como toda estructura siempre hay una que predomina. En ese caso, estaríamos refiriéndonos al colágeno tipo 2, que le confiere el 75%. En la imagen de la derecha, el colágeno tipo 2 está señalado de color naranja. Y bueno, su estructura de este está formado por 3 cadenas alfa que van a formar una triple hélice. Después seguimos con el colágeno tipo 9, que está representado en color azul en la imagen. Y bueno, si se dan cuenta, se encuentra en menor cantidad, representándose en un 15%. Y su función es que este colágeno se va a poder unir, si se dan cuenta, a una cadena de condroitinsulfato. Y esto nos permite generar puentes para que las fibrillas de colágeno se puedan unir varias fibrillas, y estos serían los puentes que están formando estos colágenos pues para unirse. Y por último, el colágeno tipo 5 y 11, que realmente no encontré una funcionalidad particular como los anteriores, pero bueno, lo único que puedo decir es que se va a integrar, como vemos en la imagen, que están señalados de color morado, al colágeno tipo 2. Seguimos con la segunda proteína importante en el humor vítreo, y va a ser la principal proteína no colágeno. Entonces, en la imagen de la izquierda vemos estas líneas negras que harán referencia a las fibrillas de colágeno, y a su alrededor vemos unos circulitos que van siendo la opticina. También vemos que existen ciertas franjas de color gris, porque en estas zonas nos están indicando que las fibrillas de colágeno se están comunicando. Pero aquí, como vemos en la diapositiva, les pongo que la opticina va a dar la agregación de fibrillas de colágeno, o sea, permite la comunicación de fibrillas, mas no permite que se peguen. Entonces, porque si estas fibrillas se pegaran por completo o se unieran, se desestabilizaría la estructura del gel vítreo. También actúa o tiene un papel importante en la adhesión vítreo-retiniana. Y finalmente, en esta imagen, en estas pues franjas de color rosa, nos están señalando que son las fibrillas de colágeno en ácido hialurónico, pero no les había explicado el cómo estas dos interactuaban. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, bueno, esto es el ácido hialurónico, y aquí vemos unos anillos de color amarillo que serían estas pues proteínas que le permiten que ambos tengan estas zonas de adhesión y hagan la estructura de gel del humor vítreo. Y por último, la fibrilina, ya que es la proteína afectada en el síndrome de Marfan. Ahora pasamos con los glucosaminoglucanos.
Primero sería el condroitin sulfato. Ya también había mencionado que estos van a ser enlaces con el colágeno tipo 9. Ahora, en la imagen de la izquierda, nosotros vemos unos cilindros de color azul que hacen referencia otra vez a las fibrillas de colágeno. Y todas esas mallitas que se ven son distal a la fibrilla, o la parte más oscura que podemos, o más marcada de negro, es el condroitin sulfato, porque si se dan cuenta aquí a la periferia está el ácido hialurónico. Entonces, ¿cuál podría ser la función de que el condroitin sulfato esté en este sitio? Pues de que también le permita al ácido hialurónico unirse a estas fibrillas de colágeno. Entonces, por eso aquí les pongo que mantiene la morfología molecular del vitrio. En el síndrome de Wagner, este condroitin sulfato se va a encontrar mutado, y lo que nos va a generar es que hay un exceso de licuefacción vítrea, o sea, que pasemos de una consistencia gelatinosa a demasiado líquida. Y por último, el ácido hialurónico, que llenar las áreas que están entre cada fibrilla, y también va a formar canales. Estos canales le van a permitir pasar al agua, que ya les había mencionado que el humor vítreo está formado un 99% por agua. Y bueno, esta es una imagen en la que podemos dar el repaso de todo lo que les acabo de mencionar. Con la letra C está relacionando al colágeno, que sería toda esta fibrilla, y con la letra A al ácido hialurónico, que pues obviamente tiene que estar alrededor de esta fibrilla. Y también puede estar representada con la letra A porque también se le conoce como material amorfo. Y bueno, por último, estos filamentos de interconexión, que ya también les había mencionado, que de alguna manera estas fibrillas tienen que comunicarse y permiten que se mantenga la estructura ideal. Y bueno, ahora sí podemos ver de manera más clara las tres estructuras que había comentado en un principio del humor vítreo. La primera sería la membrana hialoidea, que está marcada de un tono azul fuerte, que es toda esta que estoy señalando, y va a tener una porción anterior y posterior. Es la parte más externa y es una película muy fina y delicada. En la parte posterior puede alcanzar un grosor de 100 micrómetros. Y bueno, en cuanto a cantidades, por ejemplo, de colágeno, 63 microgramos por mililitro, y de ácido hialurónico, 1200 microgramos por mililitro. En la base del vitrio, bueno, esta se encuentra ubicada en esta zona, y si se dan cuenta ya es un tono un poco más bajo de azul. Ahora, esta área periférica, porque si nos damos cuenta en esta imagen, con este círculo amarillo les señalo el área que estamos hablando, que es la base del vitrio. Y estos tractos blancos serían las fibras de colágeno. Entonces, nosotros podemos observar que en esta zona el colágeno está muy empaquetado, está muy, pues sí, o sea, se puede ver cómo hay una fuerte adhesión del vitrio en esta zona por la cantidad de colágeno que podemos encontrar. Por eso es que, por ejemplo, en los desprendimientos de vitrio se generan más en partes posteriores que en partes anteriores, porque aquí tienen una muy buena adhesión. Y bueno, en cuanto a colágeno, tiene 112 microgramos por mililitro, y de ácido hialurónico 250 microgramos por mililitro. Y finalmente el vitrio central, que está coloreado de el azul más claro, pues va a ser la zona más densa. Tan solo tiene de colágeno 530 microgramos por mililitro. Entonces, es importante también hablar de las zonas de adhesión que tiene el vitrio. En un principio de la presentación les había comentado que tenía un segmento anterior, que sería la corteza vítrea anterior, que pues va a estar adherida al cristalino. Y
a partir de aquí, que sería la corteza vítrea posterior, pues ya vemos que el vitrio va a empezar a adherirse a la retina, pero ya en grados variables. O sea, si vemos en la parte posterior todavía alcanza una adhesión moderada, pero en las laterales es la zona menos adherida. Como lo vemos aquí, esta sería la moderada porque todavía tiene esos tractos de colágeno, sin embargo, en las laterales pues ya no existe como esta adhesión tan particular. Entonces, por ejemplo, la adhesión del vitrio, la base del vitrio, aquí les pongo esta imagen para familiarizarnos un poco otra vez con las estructuras. Podemos localizar primero a la hora serrata, que es aquella que se va a comunicar entre la porción ciliar con la parte más anterior de la retina. Y aquí nos señalan dónde se ubica la base del vitrio. Si nos damos cuenta, esta se va a ubicar 2 milímetros por arriba de la hora serrata y 3 milímetros por debajo de ella. Aquí lo podemos ver un poco más de cerca. Aquí está la parte más periférica de la retina. Después estaría en medio la hora serrata y a continuación el cuerpo ciliar. Entonces aquí de nuevo nos señalan la base del vitrio, sus 2 milímetros hacia abajo y, no, perdón, sus 3 milímetros hacia abajo y 12 hacia arriba. Entonces aquí es donde estas fibras de colágeno que les comentaba se adhieren. ¿Y cómo se adhieren? Haciendo un ángulo recto, o sea, cuando ya se van a pegar, se doblan haciendo este ángulo recto y eso es lo que les genera que tengan una mayor fijación. Y bueno, el vitrio también va a tener otras zonas de adhesión, como son en los vasos, en la mácula y en la papila. Entonces, en los vasos que están señalados con estas flechitas, el colágeno lo que va a hacer es enrollar a estos vasos y generar esta barrera hematovítrea. Está la mácula, ya les había dicho, y por último la adhesión peripapilar, porque no tanto está en el nervio, sino está como alrededor de la pupila. Y bueno, esta zona ya es un poco más delgada, pero las membranas epipapilares son las que van a fortificar la adhesión. Y también se describe que, por ejemplo, en un desprendimiento de vitrio se puede observar el anillo de Weiss, que sería, este anillo de Weiss como que clínicamente es el que se describe y es el que hace referencia a esta unión del vitrio con la membrana papilar. Y bueno, por último, tenemos el condilo. La vía pasó a la arteria, que sería esta. Entonces, esta arteria hialoidea va a existir por muy poco tiempo, porque realmente va a desaparecer. Entonces, cuando esta desaparece, da lugar a una estructura de gel, que se le va a conocer ahora como conducto de Lockett. Si nos damos cuenta, empieza en la parte posterior del cristalino hasta el nervio óptico, que en esta área se le conoce como el Yani. Y otra cosa interesante es que este conducto no va a contener ni líquido y también va a carecer de fibras de colágeno. Muy bien. Ahora, por último, vamos a hablar sobre las funciones del cuerpo vítreo. Y es muy importante tener en cuenta toda la composición anterior que se había dicho sobre la composición de este cuerpo. Andy, porfa, pon la pantalla normal como estaba ahorita. Preséntala. Ok. Bueno, entonces, la composición del cuerpo vítreo va a influir principalmente en la forma o en la estructura que va a tener, como se dijo anteriormente, de gel. Y pues se puede decir que un vítreo que esté normal va a impedir que se desprenda la retina. Su función principal es la protección de esta y el relleno de esta cavidad. Por lo tanto, esta va a proteger de la deformación tanto mecánica
que se dé sobre el ojo y va a absorber las fuerzas exógenas, manteniendo la forma de la retina, su forma convexa, para así conseguir una capa pues uniforme que permita que no se altere la refracción de los rayos sobre la retina y se pueda captar de una manera correcta, se pueda percibir la luz. Otros funciones del cuerpo vítreo pues es la amortiguación metabólica, ya que múltiples productos de glucosilación o la propia luz provocan ciertas alteraciones en las proteínas estructurales. Por lo tanto, necesitan de un mecanismo tanto de amortiguación como como un mecanismo antioxidante para inhibir estos oxidantes que alteran la estructura de las proteínas del cuerpo vítreo. Uno de ellos es el ascorbato o el ácido ascórbico, que pues es el principal antioxidante en este sitio. De igual forma, el vitro es un gel que es transparente y que permite la refracción o la refracción y la transmisión de luz por para que llegue a la retina. El índice de refractariedad del cuerpo vítreo es de 1.33, entendiéndose que la refracción pues es el proceso en el cual se modifica la dirección y la velocidad de un haz de luz. De igual forma, la transmisión es muy alta, del 90%, por lo mismo de que su componente principal es agua y permite que difundan los haces de luz hacia la retina. La plasticidad y la estabilidad del cuerpo vítreo se da por diversos mecanismos. Uno de ellos es la concentración de sodio, que se da por mecanismos osmóticos, y la interacción de dos proteínas importantes que se habló anteriormente. Una es el hialuronato y otro es el colágeno principal, que es el colágeno tipo 2, que ya había comentado mi compañera. De igual forma, el cuerpo vítreo funciona como una barrera frente al movimiento de solutos. Podemos observar en esta imagen cómo el cuerpo vítreo se encuentra, pues se hizo una vitrectomía y por lo tanto se atrofió el ocular, ya que el cuerpo vítreo es el que mantiene esta forma. Y abajo podemos observar algunas fórmulas que definen, por ejemplo, el coeficiente de difusión, qué tanto va a difundir las moléculas en el cuerpo vítreo, y este es muy bajo. Y este va a depender principalmente, como podemos observar aquí, es inversamente proporcional a la viscosidad del solvente. Y en esta fórmula que podemos ver, la fluidez va a ser inversamente proporcional a la viscosidad. Por lo tanto, entre mayor cantidad de proteínas se encuentren en el cuerpo vítreo, en este caso el hialuronidato, el colágeno tipo 2, algunos glucosaminoglicanos, van a aumentar o van a disminuir la difusión de algunas moléculas, como puede ser el oxígeno o los factores de crecimiento, que pues vamos a ver posteriormente algunas enfermedades cómo influyen esto. De igual forma, al ser una barrera frente al paso de los solutos, no quiere decir que no exista la transmisión de solutos. Sí existe, sin embargo, es muy poco a diferencia de otras cavidades. La forma en que pasan las moléculas en el cuerpo vítreo es por difusión o por el flujo de volúmenes desde los segmentos anterior y posterior. Sin embargo, como dije anteriormente, es mínimo, provocando que pues las concentraciones de los solutos disueltos en el plasma y las concentraciones en el cuerpo vítreo de esos solutos sean un poco diferentes y tarden en alcanzar las mismas concentraciones. Por ejemplo, algunas sustancias como por ejemplo la glucosa tienen diferente constante de difusión que en otras cavidades. Sin embargo, esta se ha relacionado, se parece, en la literatura hablan que se parece al sistema nervioso central, en la cual pues, las concentraciones tardan en llegar al nivel que se encuentra en la sangre. Por lo tanto, si la glucosa aumenta en la sangre,
tarda cierto tiempo en alcanzar las mismas concentraciones en el cuerpo vítreo. Se dice que en 10 minutos apenas las concentraciones aumentan un 50% del cuerpo vítreo de la glucosa ante un aumento de la glucosa. Como hablamos anteriormente, esto se ve en múltiples patologías como la diabetes, en las cuales pues va a haber un constante aumento de glucosa en la sangre y se va a ver reflejada al paso del tiempo con pues altas concentraciones de glucosa, provocando pues productos de glucosilación avanzada y formación de nuevos vasos, etcétera. Una función que se le ha atribuido en los últimos años es en el caso de la medicina forense, cuando se quiere descubrir alguna sustancia que se cree que se ingirió se ingirió en un paciente muerto. Ha sido de utilidad la revisión del cuerpo vítreo y el estudio de este para conocer esas moléculas que aún después de tiempo pueden quedar en este gel, en esta cavidad. Por lo tanto, eso refleja únicamente la disminución del movimiento de solutos en esto. Y sería todo de cuerpo vítreo.